Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Buenas tardes desde Aspaceba Radio piensa diferente. Continuamos con nuestra sección cultural, donde semanalmente invitamos a diferentes personajes públicos relacionados con la cultura extremeña, nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Sor Verónica Donatello, directora responsable del Servicio Nacional para la Pastoral de las Personas con Discapacidad de la Conferencia Episcopal Italiana del Vaticano, traductora de lengua de signos desde el año 1992, desde la época del Papa Juan Pablo II. Por último, decir que el actual Papa Francisco le ha nombrado consultora dentro del Dicasterio para la Comunicación y que trabaja transversalmente con los otros dicasterios del Vaticano, siempre por y para la participación. Sor Verónica, buenas tardes. Pero antes de comenzar la entrevista, si me permite, le presento a todos los colaboradores. Guillermo Lara, Serafín Rodríguez, Marcos Millán, Anabel Barroso, mi compañero del equipo de radio, Jorge García, nuestra compañera periodista de Europa Press, Laura Ramírez, y quien les habla, Pedro Montero. Pues sin más, Sor Verónica, comenzamos. Buenas tardes, Sor Verónica. Recientemente ha sido nombrada responsable del Servicio Nacional de las Personas con Discapacidad del Vaticano. ¿Nos puedes hacer un resumen de sus funciones y cómo es un día cualquiera en su trabajo? Grazie Vito. Il mio servizio un giorno non è mai uguale Gracias. all'altro. Mi día a día nunca es igual a otro. Siempre digo que el día me lo dicta la vida cotidiana. Y bueno, yo empiezo mi mañana naturalmente con la oración. Eso es lo principal de mi día, la oración y la misa. Preghiera e la messa. E poi vado in ufficio. Luego voy a la oficina para planificar las distintas actividades. Alcuni impegni che possono essere degli incontri, delle riunioni. Tenemos algunos compromisos que pueden ser reuniones o gente que viene a visitarnos a la diócesis, por ejemplo. Sono stata lunedì e martedì a visitare 2 diocesi. Ho visitato 13. El lunes y martes visité 13 de ellas donde trabajan con personas con discapacidad a través de las distintas asociaciones de familias, parroquias inclusivas, encuentro con la comunidad de sordos o el encuentro con el mundo del deporte, por ejemplo. L'incontro con la comunità dei sordi, l'incontro con il mondo dello sport. Esos 2 días tuvimos muchas reuniones muy bonitas, además del encuentro con el obispo que tendrá lugar mañana. También me reuniré con otra diócesis donde trabajaremos, por ejemplo, en el mundo de los jóvenes, en la solidaridad y en la oración. Un'altra diocesi dove lavoreremo, per esempio, sul mondo dei giovani, sulla spiritualità e sull'oratorio. Viaggio molto, di solito metà settimana viaggio. También viajo mucho, normalmente a mediados de semana viajo por toda Italia y el extranjero. El resto estoy en la oficina para reunirme y afrontar algunas realidades, por ejemplo, planificando el trabajo en vista del juicio de la accesibilidad, sobre todo en la parte de participación. Soprattutto sulla partecipazione. Io dico, No sé cómo decirlo en español, pero más allá del apoyo, esto no es suficiente si nuestras iglesias y nuestros espacios no son participativos. Se chiese, musei, luoghi non sono partecipativi, lo scivolo è troppo riduttivo. Nosotros los cristianos apuntamos alto y yo paso mis días en reuniones y en visitas. Paso le mie giornate in incontri, in visite. Ciertamente no me aburro ya que tengo la oportunidad de conocer a tantas personas y también tantas cosas hermosas que estoy agradecida al Señor. Tante persone belle, tante cose belle, e su questo sono grata al Signore. Buonasera, Verónica Donatello. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es experta en comunicación alternativa y aumentativa y lengua de signos y
a menudo trabaja con el Papa Francisco para traducir sus palabras a la lengua de signos italiana. ¿Cómo es la relación que tiene con el Papa y qué importancia tiene para usted los sistemas de comunicación para las personas con discapacidad? Ciertamente, los pontífices de los últimos años tienen un gran interés, ya que su deseo es que el Evangelio llegue a todos, que la palabra llegue a todos y que el uso de las nuevas tecnologías nos ayude. Utilizamos la lengua de signos para la comunicación para las personas con discapacidad auditiva o visual o la comunicación aumentativa y alternativa. Creo que el objetivo es que todo el mundo se sienta que pertenecen a la comunidad cristiana. Hemos confeccionado una app que por ahora solo se ocupa de discapacidades sensoriales, o sea, para personas con discapacidad visual y personas con discapacidades de comunicación que utilizan la lengua de signos. Persone con disabilità comunicativa che usano la lingua dei segni. La finalità è che loro partecipino alle udienze. Se pretende que participen en las audiencias de los miércoles y en el Angelis Regina Coeli de los domingos. Piano piano stiamo lavorando, ma per lo più con la Conferenza Episcopale Italiana sulla comunicazione. Poco a poco estamos trabajando, sobre todo con la Confederación Episcopal Italiana, sobre comunicación aumentativa y alternativa. Lavoriamo molto bene e realizzare strumenti che supportino la partecipazione e la preghiera. Por ejemplo, en España tenéis el sistema Arasac, con el que estamos trabajando muy bien e implementaremos herramientas que apoyen la participación y la oración vivida en familia, vivida dentro de las comunidades de la Iglesia y de los centros de día. Tenemos una de las grandes obras que es precisamente uno de los documentos de Benedicto XVI, teniendo la palabra de Dios a disposición de todos. Y me acuerdo de este hombre porque realmente sus encíclicas eran muy importantes. No es solo lo strumento, ma lo strumento per la partecipazione. Así que nuestra tarea no es solo la elaboración de la herramienta, sino que lo importante es la participación y la acción de que las personas de todo el mundo puedan comunicarse. Accogliere. En el año 2016 he nombrado caballero de la Orden del Mérito de la República Italiana por su contribución a la plena inclusión de las personas con discapacidad. ¿Nos puede contar esta finalidad de este nombramiento y qué sensaciones tuvo al recibir este premio? Questo premio è stata una meraviglia. La prima volta ho detto no grazie. Este premio fue una maravilla. La primera vez que me lo entregaron dije que no. Di las gracias y les dije que yo no llevo una chaqueta, llevo el hábito franciscano. No mi serve, io riconosco il dono, ma non mi serve. Así pues, dije que no lo necesitaba. Reconozco el premio, pero ya está. Va bene. È stato bello perché è stato un riconoscimento attraverso di me al lavoro. La segunda vez insistieron y al final lo acepté. El presidente me dijo que ya estaba firmado. Per la piena inclusione delle persone con disabilità. Fue un acto muy agradable ya que fue un reconocimiento a toda la labor que la Iglesia en Italia está haciendo en sinergia con el Estado para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Para mí fue una maravilla. Un agradecimiento porque puedo decir que lo que hacemos como Iglesia aquí puede contaminar en un sentido positivo de la palabra, con el trabajo del Estado que puede crear una cultura diferente para las personas con discapacidad para trabajar sobre los prejuicios. Aquí está este premio que a través de mí se ha generalizado a todo el mundo de la discapacidad. Sor Verónica, continuamos con la entrevista y ahora pasamos a una sección personal para conocerla un poquito más, sección que lleva mi compañero Jorge. Adelante. Buenas tardes, Sor Verónica. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Y como ha dicho mi compañero, sección personal para conocerte un poquito más sobre tus gustos, hobbies y preferencias. Y sobre todo que lo pases muy bien. Comenzamos. Nacida en la región de Abruzzo, concretamente en Pescara, cuéntanos qué destacaría de su lugar de nacimiento
gastronomía, cultura, fiestas. Ho la bellezza di avere il mare e i monti vicino, ecco, e forse così rispecchia anche il mio Abruzzo es la región más montañosa de Italia. carne di pecora, da noi c'è la carne Tiene di la pecora, belleza de poseer cosa montañas y tipica mar. dell'Abruzzo, gli arrosticini che Esto non refleja mi saprei come carácter. spiegarlo, gli arrosticini in lingua dei segni En esta si fa, región es ecco, non conocida la saprei carne come, de non oveja. penso che sia simile in spagnolo. Una cosa típica en Abruzzo es el È una terra arrosticini bella, que no una terra sabría cómo molto explicarlo, semplice, una terra pero ricca creo di que es similar en verde e poi español. un mare. Ecco, io amo Es tantissimo una il tierra mare hermosa, una e tierra muy quindi ecco, verde y credo la luego mia terra tenemos el mar. rispecchia anche il mio Me carattere. encanta el mar, L'Abruzzo y si tanto es dice así que forte e mi tierra también gentile, ma refleja io mi direi carácter. anche testardo, non so come dirlo, però ha la testa dura, visto che è una regione piena La di gente de monti, Abruzzo se dice que es fuerte y ecco, sembra amable, un pero popolo también molto diría terca. forte. No sé cómo E decirlo, una pero muy cultura cabezona, ya que es una aperta, la mia región llena de città è montañas. ricca di eventi, di turisti per tutto l'anno e En questo nuestra región se nos continuamente diventa una caracteriza por ser un sfida, pueblo ecco, muy fuerte y tener una cultura per la abierta. città stessa. Mi A ciudad livello está llena de eventos y de gastronomico, due turistas todo el cose año, amo, y ma esto se credo che convierte sarà fatica a continuamente en un tradurla. La reto prima para la sono gli propia ciudad. arrosticini, il secondo si A chiamano, nivel gastronómico lo destacan dico dos in cosas. dialetto perché La primera non c'è son los una arrosticini traduzione, y la segunda se si llama, lo diré chiamano en dialecto pallotte, porque no hay cacio e traducción, ovo. se llama Sono nuevo delle palote cacio. polpette, erano delle polpette dei poveri, col Antiguamente pane eran las raffermo, albóndigas il de los pane pobres, que se hacían con pan duro, huevos y dell'uovo, un un queso que tenemos en Abruzzo. formaggio che c'è da noi abruzzese. Esto me E recuerda questo a mi mis ricorda i miei abuelos, me nonni, mi recuerda a mi ricorda la mia infancia, así que infanzia, cuando las quindi quando como, li para mí es mangio un per me sabor ha que un me recuerda sapore a che mi casa. Y ricorda como me casa, recuerda a mis ecco, mi abuelos, ricorda, ecco, tengo que potremmo decir dire que también me i vienen a la nonni. cabeza Beh, las le típicas feste, fiestas. io devo dire che oltre alle feste classiche ho una bella famiglia con tanti zii, parenti, cugini, Tengo una insomma, hermosa siamo familia con muchos 60-70 parientes, persone, primos. quindi En fin, ricordo somos forse le unas feste di 60-70 famiglia, personas. ecco, quando ci incontriamo è una festa, ecco la Por bellezza eso me della acuerdo mucho festa, di de las volersi celebraciones bene. familiares, cuando nos reuníamos Appunto, y quindi celebrábamos las sicuramente fiestas. non ho una festa cara, ma le feste, le riunioni di Ese era famiglia, el che momento de alegría de las è un fiestas y momento donde se comía di muy gioia, bien. di festa, in cui mangiamo anche bene, insomma, perché i Además, miei zii mis sono tíos anche son cuochi, cocineros y debo insomma, decir que hacían muy buenas devo dire, comidas en insomma, si Abruzzo. mangia anche bene in Abruzzo. ¿Qué prefiere? ¿Un buen libro, una buena película de serie o televisión? ¿Alguna recomendación? Allora, Marcus, ecco, queste domande sono particolari. Un bel Decirte, libro. Marcos, que me Beh, encantan los libros io amo históricos sicuramente i autobiográficos. libri storici autobiografici. Ecco, sicuramente sono i libri che mi piacciono di Los più, libros que más me sono gustan son los libros de historia. ecco sì, sicuramente i libri di storia. Di film io amo ecco, la stessa Del cosa, cine me ecco, encantan film también las películas autobiográficas, las películas autobiografici, ecco, históricas. film sicuramente storici sono quelli, però ho un debole Tengo per debilidad i, por las come series si de può dire, crímenes. per le serie, tu mi dicevi, ecco, i crimini, le Siempre digo que serie di necesito por la tarde crime, media hora o quelli 40 minutos para sì, desconectar y quelli sì. Io descansar. dico sempre scherzando che ho bisogno ogni sera Mi actriz mezz'ora, favorita es 40 Meryl minuti che mi Streep. pulisce la testa, mi riposo tipo Y uno de mis grupos favoritos son NCIS, los U2. Elementary, sì, ecco, questi film alla fine También molto me gusta mucho semplici, leer. queste serie sicuramente mi riposo. La mia attrice preferita è Meryl Casi Streep, siempre tengo un buen quindi libro en mi tutto ciò che bolso. concerne a lei. I miei cantanti sono gli U2, quindi un po' ecco questo tipo di musica. Amo tanto leggere, quindi io Uno de mis difficilmente in problemas de borsa leer non ho un tantos buon libros es libro. que siempre le digo al Señor que cuando me Uno muera dei me miei deje leer problemi è che los io libros leggo que he tanti libri, comprado y dico que no sempre al siempre me ha Signore dado che tiempo a quando leer. muoio mi deve permettere di leggere tutti i libri che ho comprato, che non ho sempre tanto tempo di leggere. Amo tanto leggere, Me ecco, gusta questo tanto sì. leer. E poi ho una lettura rilassante, Mafalda, Topolino, non so Me se relaja ci tanto sono in Mafalda, spagnolo, ma Mickey Mouse. Mafalda. ecco, devo dire che vado tra libri di storia a Topolino. Ogni tanto nella vita serve pure in alcuni momenti della vita un libro rilassante. Hemos visto en tus redes sociales que le gusta viajar. Cuéntenos algunas anécdotas de esos viajes. Guarda, ce ne sono veramente tanti perché viaggio tantissimo. La mia segretaria mi dice, io sono tra un aereo, un treno, un pullman, un Mira, hay American, tantos sitios para una viajar. metro.
Ce ne sono veramente tanti. Dire un aneddoto. Mi secretaria me dice que vivo entre un avión, un tren, un autobús, un metro. Hay tantas anécdotas que contar que es difícil quedarse solo con una. Prendere gli appuntamenti e quindi Os puedo contar uno de los viajes más divertidos que he hecho. Una vez me equivoqué al hacer las reuniones que teníamos, ya que Italia es un país largo, pero también es ancho. Hicimos la reunión en 2 diócesis en los extremos del país. Tardamos 7 horas. La reunión terminó a las 11 de la noche. Dormí a medias durante 3 horas y partimos a la mañana siguiente. Me había equivocado en programar las reuniones, así que ahora tengo que decidir bien las reuniones para aprovechar la belleza de los viajes. En estos viajes me encuentro con tanta gente, veo lugares hermosos y cada vez que vuelvo por la noche me quedo dormida. Qué suerte poder visitar y conocer tantos lugares. Dentro de 10 días estaré en Francia. Dentro de 2 meses estaré en Inglaterra. Me han invitado a ir al extranjero para algunas reuniones y estoy agradecida a Dios porque para mí es un gran regalo poder visitar distintos países, incluso pequeños países, para conocer realidades cotidianas. Pues Sor Verónica, muchísimas gracias por esta sección personal. No se vaya, que seguimos con la entrevista. Muchas gracias, Jorge, Marco, por vuestra sección personal. Y ya nos quedan las 3 últimas preguntas. Laura, vamos contigo, adelante. Buenas tardes, Sor Verónica. Salve. Bueno, durante su pontificado, el Papa Francisco ha pedido en varias ocasiones la plena inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Y ha hecho llamamientos para eliminar cualquier tipo de discriminación y ha reclamado un compromiso no solo basado en eslóganes, sino en hechos, en políticas, en acciones concretas. ¿Cómo promueve la Iglesia y en concreto cómo promueve el Papa en el Vaticano esta plena inclusión de las personas con discapacidad? Allora, negli ultimi anni penso che il Santo Padre lo promuova in 2 modi. Ecco, da un lato all'interno del suo En los últimos años creo que el Santo Padre lo ha promovido de 2 maneras. Por un lado, ya sea dentro de su magisterio, ya sea en sus encíclicas, al hablar en toda ocasión, como diría San Pablo. A dire che è importante, cioè ne va della credibilità della Chiesa. Quindi lui sicuramente sigue diciendo que es importante en sus escritos, en sus encuentros en diversos ámbitos, no solo cuando se reúne con determinadas personas, es decir, en todos los ámbitos. Lui in tutti gli ambiti rimanda sempre al non excludere nessuno. Siempre se ha preocupado de no excluir a nadie, es decir, de poner en práctica la civilización eclesiástica. Cittadini partecipano, quindi da un lato potremmo dire attraverso i suoi scritti. Yo diría que con su estilo de proximidad tiene un estilo propio. Anche con il suo, mi viene da dire, col suo stile di prossimità. ¿Recordáis la primera vez que el Papa Francisco llegó a la plaza de San Pedro cuando cogió a ese niño francés con discapacidad? Quando ha preso quel ragazzo francese disabile. Siamo stati tutti disarmati. Ese gesto fue un gran mensaje. Non ha fatto niente, eppure quel gesto è stata una parola forte. Por otro lado, pide a los distintos dicasterios que no excluyan a nadie. Gesti, ecco, un poco il suo magistero. Dall'altro lato, lui sta chiedendo. Aquí, por ejemplo, el gran trabajo que está haciendo el dicasterio para la comunicación no es poca cosa. Poder ir a los encuentros del Papa como el Jubileo de la Misericordia y, sobre todo, para garantizar que todos puedan participar. Non è da poco. Poter andare agli incontri del Papa e poter... En sus viajes apostólicos siempre hay un encuentro con una realidad con las personas con discapacidad. Oppure nella organizzazione, io penso al Giubileo della Misericordia, altri... Estos encuentros son clave a nivel del Vaticano y a nivel de la Conferencia Episcopal Italiana. Promuovere negli altri, ecco, questa realtà qui. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de vida, en todas las transiciones del mundo de la escuela, en el mundo del trabajo, en el mundo de la festividad. Possibile, ecco, l'incontro, una parola chiave. El acompañamiento en este ámbito es fundamental para el proyecto de vida, la autonomía o poder pensar que una persona con discapacidad puede tener un proyecto de vida. Più aspetti della vita.
su tutte le transizioni, mondo della scuola, mondo del Creo que la lavoro, tarea más difícil mondo es della deshacer el fertilità, prejuicio cultural. Es l'accompagnamento decir, a veces trabajamos en rampas y pensando toboganes, qui pero sigue existiendo un progetto di prejuicio en el vita, que il mondo parece que della la otra vita, persona solo es vista por su dell'autonomia, discapacidad. il poter pensare che una persona con disabilità possa avere un progetto di vita, una sua En este vocazione. sentido se encuentran el Papa Inoltre, Francisco, el nell'ambito Papa pastorale Benedicto y el sul Papa Juan Pablo linguaggio, II, io credo che il lavoro più difficile sia lo que cada uno scardinare con diferentes pregiudizi modalidades han culturali. luchado contra esos prejuicios. Cioè, a volte noi lavoriamo sulle rampe, sugli scivoli, però rimane un pregiudizio in cui sembra che l'altro è solo la sua disabilità. Y bueno, el próximo mes de octubre se celebrará en el Vaticano la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que trata sobre la sinodalidad, sobre caminar juntos, escuchar a toda la Iglesia. ¿Se va a abordar el papel de las personas con discapacidad en la actividad de la Iglesia en este sínodo? ¿Y qué propuesta concreta haría usted para mejorar la participación de las personas con discapacidad y para eliminar las barreras que haya dentro de la Iglesia? Io credo che i movimenti sono due. Se ci sarà una parte sulla disabilità, onestamente non Creo que hay dos lo so. movimientos. Sicuramente stiamo lavorando, ecco, all'interno del Si habrá una Vaticano parte sobre la sarebbe stato un discapacidad, documento sinceramente no lo un po' sé, in pero cui estamos raccogliere trabajando en la ello. voce del mondo della disabilità. E dall'altro lato posso dire che per Dentro esempio del se guardo la Vaticano se ha conferenza presentado un documento en el que se recoge la italiana, voz del mundo de la all'interno di discapacidad. varie diocesi, molte Y por diocesi otro lado, hanno puedo proprio decir que si miro a la iniziato Conferencia dei Episcopal cantieri, dei Italiana, por cammini ejemplo, sinodali, dentro de varias proprio a diócesis, partire dal mondo muchas de della ellas han puesto en disabilità. È marcha come uno de los se talleres i sinodales. vescovi, la Chiesa locale si è resa conto che sono assenti, che non ci sono nei propri territori. Partiendo del mundo de la Ed è molto discapacidad, bello es como perché si los all'interno obispos del se dieran cammino cuenta de que sinodale nadie debe estar ausente y es muy partecipano bonito, oppure sono cioè, porque facilitatori, oppure participan en el camino questi video sinodal y son facilitadores e incluso los mismos vídeos o comunicados se hacen en lengua de signos. Credo che il piano sinodale debba dal basso e in alto mettere in atto dei Sé de cierto que están processi trabajando che en piano ello. piano permangano in uno stile che noi non sappiamo anche dopo il Muchas diócesis, cammino por lo menos sinodale. aquí en Italia, están preguntando cómo Il punto di hacerlo. vista che ho che si sta lavorando, ecco, che molte diocesi, almeno qui in Italia, Yo estoy stanno recorriendo chiedendo. muchas de Io ellas sto y veo girando que hay ogni mucho trabajo tanto por e hacer. vedo tantissimi lavori. Ve ne racconto uno che mi ha commosso. Una diocesi Os comentaré una que me conmovió. del sud Italia, praticamente le persone con disabilità partecipano già alla vita Una diócesis en della el sur de Italia en la que diocesi, in muchas varie personas tienen parrocchie, discapacidad. ci sono giovani, adulti con disabilità che fanno dei bellissimi cammini. Ellos ya All'interno del participan cammino en la vida de la sinodale diócesis è de varias iniziato parroquias. durante il lockdown, come vi ricordate, insomma, c'era ancora il Covid, c'è ancora il Covid. E per Hay non jóvenes y escludere adultos con nessuno, molte discapacidad que persone hacen con hermosos disabilità viajes che dentro del erano stati camino in sinodal. casa e non potevano uscire, che erano nelle strutture residenziali, Se inició durante el attraverso dei confinamiento, como video, vosotros recordaréis. attraverso dei disegni. Comunque si è trovata una modalità per non escludere nessuno. En ese tiempo Alla todavía existía el COVID y partecipazione, con el al fin loro de no excluir a contributo nadie, alla muchas personas con riflessione. discapacidad que estaban en Allora casa, que no mi viene podían da salir dire y que se che encontraban en instalaciones residenciales, se comunicaban a través de si vídeos o a sta través de sus muovendo dibujos e qualcosa. Ecco, imágenes. questa è la percezione che ho, qualcosa si sta muovendo, ci si De sta todos modos, hemos interrogando. encontrado una manera de no Vedo che excluir a nadie varie conferenze contribuyendo en la participación y en la reflexión. sono attive, ecco, iniziano ad avere una Puedo decir que es algo voce. conmovedor. Mi Cosa sarà percepción es algo que se está effettivamente, non moviendo. so, però credo che ogni diocesi sia chiamata al suo contributo e ogni persona Veo con que varias disabilità conferencias è episcopales chiamata están a empezando a tener bussare, mayor voz. a chiedere voce se non viene chiamata. Creo Questo que sì, cada è una diócesis está invitada a responsabilità contribuir che y anche cada la persona con persona con discapacidad está disabilità llamada a alzar su non voz. c'è la pastorale della delega. Y por último, nos gustaría que nos dijera una palabra para toda la familia y personas usuarias y voluntarios y trabajadores de la parte Badajoz. Adelante. Auguro a tutte le persone con disabilità, a tutte le famiglie, a tutti i caregiver e chi cammina, ecco, chi si sente escluso, di essere all'interno della Chiesa. Deseo a todas las personas con discapacidad, a todas las familias y a todos los cuidadores que no se sientan excluidos de estar dentro de la Iglesia y la sociedad. Sabotano il sistema quando abbiamo il computer.
Debemos ser como los hackers de Dios. Los hackers son los que sabotean el sistema a través del ordenador. Alcune chiese o comunità hanno dei pregiudizi, hanno delle barriere. El hacker de Dios que altera donde algunas iglesias o comunidades tienen prejuicios o tienen barreras mentales no físicas. Dentro la chiesa, non stancarsi a volte dei ritardi, delle assenze, dei vuoti. Así que les deseo que sigan dentro de la iglesia, que no se desesperen debido a los retrasos, a las ausencias, a las lagunas, sino que sean hackers, es decir, que sientan la virtud del bautismo. Che dice, oddio, che succede? Forse il sistema non funziona. Ecco, forse il sistema non funziona. También deben ser constructores como lo hizo Jesús cuando el sistema no funcionaba. Persone con disabilità, di tutti, Non è una chiesa secondo Una iglesia que internamente no personifica a las personas con discapacidad no es una iglesia de acuerdo con el plan de Dios. Tutti sono i benvenuti. En la comunidad de la iglesia es bienvenido todo el mundo. Allora, l'augurio è di essere degli... Así que mi deseo es estar con los demás en la comunidad de Dios, en la comunidad civil y eclesial, porque trabajaremos para que nadie pueda ser excluido nunca. Mai essere escluso. Sor Verónica Donatello, directora responsable del Servicio Nacional para la Pastoral de las Personas con Discapacidad de la Conferencia Episcopal Italiana del Vaticano, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros y sobre todo por dar mayor visibilidad a nuestro proyecto de radio. Muchísimas gracias. Grazie a voi. Grazie.